Pedro Sánchez, 2016. Por ello, además de derogar la reforma laboral del Partido Popular, Jefe de la oposición, 2018. No se da seguridad con esta reforma laboral y por eso el compromiso del Partido Socialista será de su derogación. El gobierno tenía claro un objetivo cuando llegó al poder a pesar de los bandazos: derogar la reforma laboral, y desoyendo las indicaciones de Europa, ha acordado finalmente llevar a cabo esa gesta tras días de tensión entre los socios de la coalición de gobierno formada por socialistas y Unidas Podemos. Y es que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quería supervisar la última etapa de la negociación con los agentes sociales, hecho con el que no se sentía muy cómoda la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que había dirigido hasta ahora todas las conversaciones. Soy Belén Montes y esto es El Debate. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reunión entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz ha servido para poner en común las opiniones de ambos socios, porque estamos en la recta final de la reforma laboral. El objetivo del Gobierno es claro, pero el contenido exacto de momento no se ha especificado. Una recuperación justa exige de un marco de relaciones laborales justo. Ese es el objetivo del Gobierno, eso es lo que hemos puesto en común. En cuanto a los contenidos, queda claramente y meridianamente claro, como hemos venido diciendo hasta ahora, que los trabajos previos son positivos, que ahora nos encontramos en la recta final, que una mayor coordinación del Gobierno es positiva para avanzar en un mayor diálogo y conseguir el resultado final, que se trata de lograr el mejor acuerdo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y para el desarrollo económico de España. Para que la ecuación se resuelva de manera correcta, los agentes sociales tienen que estar contentos con el resultado de la negociación. Así lo ha valorado Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Si lo que se dice es lo que se va a hacer, es perfectamente compatible con lo que desde el sindicato vemos reclamando, es decir, que no se cuestionara el trabajo que desde el marco del diálogo social se había hecho hasta ahora. Esto implica, lógicamente, o quiero sobreentender de lo que hay, se dice que el Gobierno se hace corresponsable de las propuestas que a su vez el propio Gobierno ha ido trayendo a las mesas, como creíamos que no puede ser de otra manera, y esto creo que es una buena noticia. Nosotros ya la esperábamos, pero creo que es una buena noticia, da fiabilidad a las mesas de diálogo social, y el Gobierno se hace corresponsable también de su acuerdo de gobierno. Supone acabar con la reforma laboral aprobada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El texto impide, por ejemplo, encadenar contratos temporales más allá de los 24 meses. De esta manera, se trataba de forzar a las empresas a contratar de forma indefinida. Aunque el despido salía más barato, rebajó la indemnización por despido improcedente de los 45 a los 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. Antes de la modificación, el tope se ubicaba en las 42 mensualidades. Carlos Reus, redactor de Economía de El Debate. Otro de los puntos más polémicos del texto de Rajoy es la prioridad de los convenios de empresa a los pactados a niveles superiores. De esta manera, lo que pretende el texto que está en vigor es dotar de flexibilidad a todas esas empresas con dificultades económicas para modificar salarios, para modificar horarios o jornadas de trabajo de sus empleados, con la intención de evitar que esos empresarios con problemas económicos optaran por el despido de sus trabajadores antes de ofrecerles una alternativa. Otra de las medidas, desde mi punto de vista quizá más positivas, pues la disposición de los jóvenes, de los hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35, para que emprendieran una actividad por cuenta propia, capitalizando el 100% de su prestación por desempleo. Eso se incluye además a la disposición dentro de la reforma del gobierno Rajoy, que incluía una bonificación de hasta 4.500 euros para aquellas personas y aquellas empresas que contraten de forma indefinida a jóvenes
o a parados de larga duración. Uno de los puntos fundamentales dentro de la negociación y también de cara a la negociación del Gobierno con Bruselas es que la reforma laboral de Rajoy elimina la autorización laboral de los despidos colectivos. Es decir, que el ERE, el expediente de regulación de empleo, no tiene que ser aprobado antes por la Consejería de Empleo. El texto de Rajoy permite a los que finalmente acaban despedidos que puedan recuperar hasta 180 días de indemnización por despido. La clave es el papel que va a jugar en toda esta Europa y sobre todo de cara al momento en el que nos encontramos, que recordemos, después de una crisis del COVID, con el pacto de estabilidad congelado hasta el año que viene y con una inflación disparada que puede hacer estallar las previsiones del Gobierno, sobre las que, por cierto, se han redactado los presupuestos para el año 2022. En ese contexto, las grandes decisiones pasan por Bruselas y esta es una de ellas por las implicaciones tan importantes que tienen las reformas laborales. Hay que recordar que la reforma laboral de 2012, la del Gobierno de Rajoy, lleva rodando desde hace 9 años. El mercado ya ha asumido sus virtudes y sus defectos y ahora un cambio profundo puede generar mucha incertidumbre a la Comisión Europea. A ver, hay varios puntos dentro de la reforma que gustan mucho a Bruselas. Gusta, por ejemplo, el ERTE como mecanismo para momentos de tensión en el mercado laboral. Gusta la prohibición de encadenar contratos temporales, la famosa temporalidad de Rajoy, que por cierto es uno de los puntos calientes dentro de la negociación, dentro del gobierno de coalición, junto a la negociación colectiva. Así que Bruselas podría ser más partidaria de una reforma estética que de la derogación que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez. La Secretaría de Estado de Comunicación enviaba hoy un comunicado en el que insistía que el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral del 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea. Pero, ¿podrá salir adelante? Ana Martín, corresponsal política del Debate. Lo que está intentando Pedro Sánchez es la cuadratura de un círculo, yo diría que imposible. No solo por conjugar las ideas del ala socialista del gobierno con Nadia Calviño, sino también por el propio compromiso que Pedro Sánchez le hizo a la Unión Europea de que esta reforma laboral iría de la mano, consensuada, no únicamente con los sindicatos, sino también con la patronal. Y en vista de los deseos de la ministra de Trabajo no podrían ser más distintos que lo que quiere la patronal. Por eso digo que le va a ser muy, muy difícil poder aunar las voluntades de unos y otros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cesado en su empeño por la derogación de la reforma laboral desde antes incluso de llegar al Gobierno. Bueno, yo creo que llevamos tanto tiempo, él, mejor dicho, lleva tanto tiempo hablando de la reforma laboral, prometiendo un cambio en esa legislación que aprobó Mariano Rajoy en el 2012. Hay que recordar que ya al fallido debate de investidura del año 2016, Pedro Sánchez se presentó con ese compromiso de derogar la reforma laboral. Entonces yo creo que a estas alturas y después de varias citas electorales y de haberlo prometido y reprometido en tantísimas ocasiones, es algo que casi que se da por descontado, ¿no? Que va de suyo, que es algo que ya pues bueno, se le presuponía como el valor a los soldados en la batalla. El plazo que se ha marcado el Ejecutivo para derogar la reforma laboral es antes de fin de año. 2 meses quedan por delante para que los socialistas, Unidas Podemos y agentes sociales se pongan de acuerdo y que Bruselas dé el visto bueno. Comienza la cuenta atrás.